Del discurso a la práctica. ¿Por qué la innovación educativa no despega en muchas instituciones? La innovación educativa se ha consolidado como uno de los conceptos más recurrentes en el discurso académico contemporáneo. Documentos institucionales, planes estratégicos y eventos académicos suelen destacar su importancia como eje transformador de la educación superior. Sin embargo, al contrastar este discurso con la práctica cotidiana en aulas universitarias, emerge una brecha persistente entre lo que se declara y lo que efectivamente ocurre. Esta tensión no es accidental ni superficial, sino estructural y profundamente arraigada en la cultura organizacional, las condiciones laborales docentes y los modelos de gestión académica. La retórica de la innovación y sus límites. En muchas instituciones de educación superior, la innovación educativa se presenta como un imperativo normativo. Se promueve la adopción de metodologías activas, el uso de tecnologías digitales y la implementación de evaluaciones auténticas. No obstante, esta promoción suele quedarse en el plano declarativo. La innovación se convierte en un significante atractivo, pero ambiguo, que no siempre se traduce en transformaciones concretas. Un caso ilustrativo puede observarse en una facultad ficticia de ingeniería, donde se impulsa el aprendizaje basado en proyectos. Aunque el plan curricular menciona esta metodología, en la práctica los cursos continúan organizándose en torno a clases magistrales tradicionales. Los proyectos se integran como actividades complementarias, sin modificar la estructura central del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este escenario, la innovación no fracasa por falta de intención, sino por falta de coherencia entre discurso, diseño curricular y práctica pedagógica. La sobrecarga docente como barrera estructural. Uno de los factores más determinantes en la brecha entre discurso y práctica es la sobrecarga laboral del profesorado universitario. Las exigencias de docencia, investigación, gestión administrativa y extensión dificultan la dedicación necesaria para rediseñar experiencias de aprendizaje innovadoras. En una universidad hipotética, un profesor de ciencias sociales interesado en integrar simulaciones digitales en su curso debe enfrentarse a limitaciones de tiempo, falta de apoyo técnico y escasos incentivos institucionales. Aunque posee la motivación y las competencias necesarias, las condiciones estructurales limitan la implementación efectiva de la innovación. En consecuencia, se opta por estrategias más tradicionales que requieren menor inversión de tiempo y recursos. Este fenómeno revela que la innovación educativa no depende exclusivamente de la voluntad individual del docente, sino de un ecosistema institucional que facilite y reconozca estos procesos. La tecnología como solución simplificada. Otro obstáculo frecuente es la tendencia a equiparar innovación educativa con incorporación tecnológica. Si bien la tecnología puede potenciar el aprendizaje, su uso no garantiza por sí mismo la transformación pedagógica. En múltiples contextos se observa la adopción de plataformas virtuales, herramientas de inteligencia artificial o recursos multimedia sin una reflexión pedagógica profunda. Por ejemplo, en una universidad ficticia que implementa un sistema de gestión del aprendizaje avanzado, los docentes utilizan la plataforma principalmente para subir archivos PDF y registrar calificaciones. La tecnología, en este caso, reproduce prácticas tradicionales en lugar de transformarlas. La innovación educativa requiere un enfoque pedagógico sólido que oriente el uso de la tecnología hacia la mejora del aprendizaje, evitando caer en el tecnosolucionismo. La resistencia al cambio y la cultura académica. La cultura académica también juega un papel clave en la dificultad para implementar innovaciones. Las tradiciones disciplinarias, las formas de validación del conocimiento y las prácticas consolidadas generan inercias que dificultan el cambio. En una escuela de derecho ficticia, la clase magistral se considera el formato más legítimo de transmisión del conocimiento. Intentos de introducir debates estructurados o aprendizaje colaborativo son percibidos como menos rigurosos. Esta percepción no necesariamente responde a evidencia empírica, sino a creencias arraigadas sobre lo que constituye una enseñanza de calidad. La innovación educativa, en este sentido, implica no solo cambios metodológicos, sino transformaciones culturales que requieren tiempo, diálogo y evidencia. La evaluación como punto crítico. Uno de los aspectos menos abordados en los procesos de innovación es la evaluación del aprendizaje. Aunque se promueven metodologías activas, con frecuencia se mantienen sistemas de evaluación tradicionales centrados en exámenes memorísticos. En un programa ficticio de administración, se introducen estudios de caso y trabajo en equipo como estrategias de aprendizaje. Sin embargo, la calificación final depende en gran medida de un examen escrito individual. Esta incoherencia genera tensiones en los estudiantes, quienes perciben que las actividades innovadoras no tienen un impacto real en su evaluación.
la transformación educativa requiere alinear objetivos de aprendizaje, metodologías y sistemas de evaluación. Sin esta coherencia, la innovación pierde legitimidad y sostenibilidad. La falta de formación pedagógica especializada. En la educación superior, muchos docentes son expertos en sus disciplinas, pero no necesariamente en pedagogía. La formación docente suele centrarse en contenidos disciplinares, dejando en segundo plano las competencias didácticas. Un ejemplo puede observarse en un profesor ficticio de medicina que domina ampliamente su campo, pero carece de herramientas para diseñar experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante. Aunque se le exige innovar, no cuenta con la formación necesaria para hacerlo de manera efectiva. La innovación educativa requiere procesos de formación continua que integren teoría pedagógica, práctica reflexiva y acompañamiento institucional. La innovación como proceso, no como evento. Otro error común es concebir la innovación como un evento puntual en lugar de un proceso continuo. Se organizan talleres, se implementan proyectos piloto o se adquieren nuevas tecnologías, pero sin una estrategia de seguimiento y evaluación. En una universidad ficticia que lanza un programa de aulas invertidas, los resultados iniciales son prometedores. Sin embargo, la falta de acompañamiento posterior lleva a que muchos docentes abandonen la estrategia, regresando a prácticas tradicionales. La innovación, en este caso, no logra consolidarse debido a la ausencia de sostenibilidad. La transformación educativa requiere una visión sistémica que contemple planificación, implementación, evaluación y mejora continua. Hacia una innovación educativa significativa. Superar la brecha entre discurso y práctica implica reconocer la complejidad del fenómeno educativo. La innovación no puede imponerse mediante normativas ni reducirse a la adopción de tecnologías. Requiere condiciones institucionales favorables, formación docente, coherencia curricular y una cultura académica abierta al cambio. Un ejemplo integrador puede imaginarse en una universidad ficticia que decide rediseñar su modelo educativo de manera integral. Se establecen espacios de formación docente, se ajustan las cargas laborales, se alinean los sistemas de evaluación y se promueve la colaboración interdisciplinaria. En este contexto, la innovación deja de ser un discurso para convertirse en una práctica sostenida. La educación superior enfrenta desafíos complejos en un contexto de transformación social y tecnológica. La innovación educativa no es una opción, sino una necesidad. Sin embargo, su implementación efectiva requiere ir más allá de la retórica y abordar las condiciones estructurales que limitan su desarrollo. Solo mediante una articulación coherente entre discurso, política institucional y práctica pedagógica será posible avanzar hacia una educación verdaderamente innovadora y significativa. Si este contenido te dio una idea nueva o te ayudó a ver algo distinto, apóyanos con un like y compártelo. Suscríbete y síguenos en redes para más educación, innovación y creatividad. Aquí te dejo 2 videos recomendados. Y si quieres apoyar este proyecto, el enlace está en el primer comentario.